Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre ah, esta epístola de Romanos. Te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Disculpame. Ya vimos Romanos 9, a donde Pablo habló sobre el pasado de Israel, básicamente diciendo que Israel, como fue elegido de Dios, la nación elegido del Señor. Pero con todo eso, ellos rechazaron la bendición más grande que ellos recibieron, que era el Mesías cuando Él llegó. Y ahora estamos viendo a él explicando la razón por eso en Romanos 10. Y es por eso que digo que el título de este estudio es El presente de Israel, que eso es lo que vamos a ver hoy. Básicamente, ellos querían seguir sus obras, las obras que son por la ley, la justicia que podían recibir por la ley en lugar de la justicia de Dios. Y Pablo sigue explicando cosas en Romanos 10. Entonces vamos a Romanos 10 en su libro. Romanos 10 y vamos a ver versículos 1 hasta 3 que dicen: Hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí Pablo comienza explicando el presente de Israel. Y eso refiere al presente de el tiempo, como los años en que esta epístola fue escrito, entonces históricamente, y después llegando a hoy en día. Entonces esto sigue siendo la realidad de Israel en este momento, ¿verdad? La nación básicamente fue rechazada de Dios porque ellos rechazaron a Él primero, ¿sí ves? Dios responde a los deseos de su corazón. Y si no quieres seguir lo que Él dice, Él va a darte exactamente lo que quieres, que es error, cosas contra Él. Y fue lo mismo con Israel. Una cosa muy interesante es que aquí tenemos una nación Israel, que es elegido, ¿cierto? Los judíos somos elegidos, pero estos elegidos no son salvos. Es por eso que Pablo está orando que ellos reciben la salvación. No renacieron, ¿sí ve? Entonces, Calvinismo enseña que los elegidos son los salvos, ¿no? Parece que el calvinismo ignoró todo de Romanos 10, no querían leer ese capítulo, ¿sí ve? Ellos buscan partes de capítulos que les gustan y ya. Es muy obvio que en la Biblia hay algunos elegidos que no son salvos. ¿Sabes qué? Judas Iscariote fue elegido de Dios para ser un apóstol. No, él no es salvo. ¿Sí ve? No puedes asumir que alguien que es elegido es salvo. No puedes asumir también que alguien que no es elegido no puede ser salvo. Porque yo no soy de Israel y yo soy salvo. Es increíble como la gente no piensa muy bien sobre las cosas tan simples y muy fáciles para entender, ¿cierto? Okay. Y cuando seguimos en ese contexto, vamos a ver que todo lo que pasó con Israel puede ser comparado a lo que pasa en cristiandad en estos días. Porque hay muchos gentiles que están repitiendo las mismas cosas con el nombre de Jesús encima de su religión. ¿Sí? Mirando al versículo 1. Parece, si estamos viendo versículo 1, parece que los judíos pensaron que no necesitaron la salvación porque eran elegidos. ¿Sí? Ellos están pensando como calvinistas. Pero Pablo está diciendo muy claramente que eso es falso.
Ellos necesitan la salvación también. Es por eso que Él está orando para ellos. ¿Sí ve que hay un problema ahí? Básicamente en ese tiempo los judíos pensaron que ellos eran los buenos, ¿sí ve? Que no eran como los publicanos y pecadores, o los gentiles que son los pecadores afuera. Ellos eran diferentes. En el tiempo de Jesucristo, el tiempo de Pablo. Eso es lo que estaban pensando. Y es por eso que ellos rechazaron a Jesús. ¿Sí ve? Pero si rechazas a Dios, Dios va a rechazar a ti. Ah, ¿no quieres a mí? Ok, yo no voy a trabajar con usted hasta que cambie su pensamiento. Vea esto. Vamos a Lucas 5. Lucas 5. Dejando su dedo en Romanos 10. Lucas 5, por favor. Lucas 5 y versículo 32. Jesús dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. ¿Sí ves? Jesús no está buscando personas que ya piensan que son buenos. Tienes que reconocer que eres perdido. Tienes que reconocer que eres un pecador. Y muchos judíos no reconocieron esa verdad, ¿sí ven? Tenían una actitud equivocada. Una actitud equivocada, parece. Eso pasa hoy en día. Hay muchos que piensan que están bien con Dios cuando no son. Y ¿sabes qué? El gran médico no pueden trabajar con ellos tampoco. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, por favor. Vamos a ver un ejemplo de esto. De los judíos pensando que ellos están bien con Dios. Lucas 18 y versículo 10. La Biblia dice: dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y otro publicano. Entonces Jesucristo está dando una parábola aquí, ¿sí? Para explicar algo. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te hago gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Eso suena como Caín, ¿no? Caín mostró los frutos de sus obras. Eso es lo que él ofreció a Dios. ¿Sí, Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, mas hería su pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Entonces, acuerda que Jesús dijo que Él no está buscando justos, sino los pecadores. Él va a ayudar a los pecadores. Y parece que este publicano está admitiendo la verdad sobre Él. Los dos son judíos. Los dos son elegidos de Dios porque son parte de la nación de Israel. Pero la diferencia es aquí, en su corazón. 14. Os digo que este descendió a su casa justificado más bien que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y fue así con Abel, ¿no? Abel, él dijo: no, yo voy a ofrecer a Dios lo que Él quiere de mí, que era un cordero, un animal. ¿Sí ven? Y era de los primeros de su ganado. Él ofreció el primero de lo que él ganó. Según la palabra de Dios, se humilló y él hizo exactamente lo que Dios quería. Parece que este publicano está haciendo lo mismo, admitiendo la verdad sobre él, que él es un pecador, que él necesita un sacrificio, buscando a Dios para misericordia. ¿Sí? Y eso era la diferencia entre los judíos. Acuerda que Pablo es un judío y él está enseñando esto. Y él reconoce esa diferencia, ¿sí ve? Y bueno, entonces vas a ver que hay muchos ejemplos de judíos en los evangelios que estaban buscando a Jesús y por eso recibieron a Jesús. Y los que rechazaron a Jesús no recibieron a Jesús. Es muy simple, ¿no?
Y la mayoría de Israel en el presente rechazan a Jesús, diciendo que él es un falso profeta, él no es el Mesías. Y por eso la mayoría de ellos no son salvos. No todos, ¿sí ven? Hay un residuo, siempre hay. Gloria a Dios por eso. Pero la mayoría no quieren a Jesús. Y sabes que hoy en día es lo mismo con los cristianos en cristiandad, ¿no? Okay. Ellos piensan que por ellos asistiendo a su iglesia local cada domingo, cada miércoles, para instituto, que se van ahí afuera para, dar su tiempo, para dar comida a los pobres, que dan plata para ayudar a misioneros en otros países. Ellos piensan que todo eso muestra que están bien con Dios, que son los elegidos. Pero nunca ponían su confianza en Jesús. ¿Sí ven? Nunca arrepintieron de lo que son y ponieron su confianza en esa obra que Jesús hizo en Calvario para ellos. Y no son salvos. ¿Sí ven? Hay cristianos que piensan porque son los elegidos ya son salvos y parece que no creen Romanos 10, versículo 1. Okay. Perdidos en general piensan eso, ¿no? Los perdidos, cuando preguntas a ellos si son buenas personas, van a decir que sí. Y tú puedes calificar diciendo, eres una buena persona en los ojos de Dios. Y van a decir, creo que sí. Creo que merezco el cielo. ¿Sí, ve? Porque están pensando en sus buenas obras y no en las malas. No están pensando en sus pecados. Ellos quieren ignorar eso. Y Dios no puede ignorar el pecado. Bueno, mirando el versículo 2 que dice, porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Entonces, el celo de Israel, ¿sí ven? O su actitud, si quiere referirlo así, su manera de querer de hacer cosas, ¿sí ven? Okay. Enfocó más en las tradiciones de sus ancianos que la palabra de Dios. Entonces ya tenían una ciencia equivocada. Por eso rechazaron el Mesías cuando él llegó. Porque este Antiguo Testamento, que son las escrituras hebraicas, ¿no? ¿Sí ven? Esas escrituras hablaron del Mesías y la mayoría de ellos no vieron el Mesías cuando él llegó. Okay. Vea que Jesús, él primero dio un aviso sobre esto. Okay. Vamos a Marcos 7. Marcos 7. Entonces, todo lo que está diciendo Pablo no es algo nuevo, hermanos. Su maestro dijo lo mismo. ¿Sí ve cómo eso? Debemos seguir nuestro maestro. Marcos 7 y versículo 6. La Biblia dice, y respondiendo él, Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, hablando a los fariseos. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, como el lavar de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes a esta. Les decía también, bien invadidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso era el problema. ¿Sí? Ellos querían seguir con sus tradiciones, buscando su propia justicia, versículo 3, en lugar de la justicia de Dios, en lugar de la ciencia de Dios, porque Dios estaba mostrando que Jesucristo es el Mesías. ¿Sí? ¿Sabes que Pablo entiende eso muy bien? Vamos a Gálatas 1. Y cristiano, usted lo entiende muy bien. Tú tienes un pasado perdido. Tú sabes que estabas siguiendo dioses falsos y todo eso. Gálatas 1. Yo era católico. Eso no es el Jesucristo del libro, es el Jesucristo del catolicismo, ¿sí ven? Es una falsedad. Gálatas 1.
Y versículo 13, la Biblia dice, porque ya habéis oído cuál fue mi conversación en otro tiempo en el judaísmo. ¿Sí ve cómo él refiere a la religión de Israel como judaísmo? ¿Sí ve la diferencia? Ellos tienen religión, yo tengo relación con Dios. Como sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y que aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más vehementemente celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sí ves? Es lo mismo en cristiandad, ¿no? Hay muchas personas que siguen en su religión, como hispanos en catolicismo. Pues mi mamá creyó eso, mi papá creyó eso, mi abuelo creyó eso. No sé, yo voy a seguir así porque yo nací católico y voy a morir católico. Eso es una bobada. ¿Sí, no? Y si ellos son devotos a eso, tienen un celo, ¿sí va? A una ciencia equivocada, en este caso el catecismo del catolicismo romano. Y es lo mismo con todas las religiones, ¿no? Las religiones siguen las tradiciones de sus hombres en lugar de la palabra de Dios. Es por eso que hay dos autoridades reales en el mundo: Dios y sus palabras, y los hombres, guiados por el diablo, si quiere pensarlo así, Dios y el diablo. La palabra de Dios y palabras de los hombres que fueron influenciados del diablo. Y ya. ¿Ya? Vea que Pedro está de acuerdo con Pablo. Que vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro y capítulo 1. Primera de Pedro 1. Yo soy salvo porque hice mi comunión, hice mi confesión, fue confirmado, ya casé. Yo tengo 4 de esos sacramentos. Okay, ¿qué dice Pedro sobre eso? Primera de Pedro 1 y versículo 18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. Y Pedro está hablando a judíos también, refiriendo al judaísmo como vana conversación. Y si eso era vano, imagina las religiones de los gentiles. No con cosas corruptibles como oro o plata. Y hay muchos que piensan que el catolicismo tiene que ser la religión de Dios por todo el oro y plata que tienen más plata que todas las religiones en el mundo, eso es cierto. El Vaticano es básicamente un país separado, tiene mucho poder financieramente. Y eso tiene sentido porque es del diablo, ¿no? Él es el Dios de este siglo, ¿no? Entonces va la plata a la religión que ayuda a él condenar a la mayoría de personas en este mundo. Siguiendo. Más con la sangre preciosa de Cristo, ¿sí ve? Cristo salva, su sangre salva. Dios limpia su pecado por la sangre de Cristo, no por sus obras, no por lo que haces, no por las riquezas que estás dando al mundo para ayudar y mostrar que eres bueno, ¿sí? Y ese mismo problema que tenían los judíos, hay muchos gentiles en cristiandad y en las otras religiones del mundo que siguen en esa mentira. ¿Sí? Romanos 10. Romanos 10 y versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces tienen la justicia equivocada también. Es por todo esto que Israel fue rechazado de Dios. ¿Sí? Por estas cosas decidieron rechazar a Jesús, entonces Dios dice, ok, te dejo. Y esta justicia equivocada es por la ignorancia de los judíos. Pero ¿qué tipo de ignorancia? Porque hay dos. Hay ignorancia que es porque no sabes algo, y hay ignorancia porque no te importa algo. ¿Sí ve? Y en este caso es la ignorancia voluntaria, porque ellos recibieron el mensaje de Jesús. Eso Cristo estaba predicando a ellos.
Pablo y los apóstoles estaban predicando a ellos y ellos escucharon la palabra de Dios y decidieron decir, no me importa. Y eso es diferente en diciendo que no sé. ¿Sí ven? Hoy en día es lo mismo en cristiandad, ¿cierto? Un cristiano, alguien que sea nacido, llega a alguien que dice que es un cristiano y no es. Y está hablando de ellos sobre el Evangelio de Cristo y cómo Jesús salvó a ellos por fe en Jesucristo y ya, arrepintiendo de lo que son. Y ellos miran eso, yo no necesito eso, yo estoy bien. Yo hago esto, esto y esto, ¿sí? Yo soy parte de este club, de esta organización, yo estoy bien con Dios. No eres bien con Dios. Estás rechazando el Evangelio de Cristo, ¿sí ve? Y estás buscando su propia justicia en lugar de la justicia de Dios. Estás en problemas. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí ve? Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para dar justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí podemos ver que sí, Pablo dio las razones por el rechazo de Israel, pero también en versículo 4 él está dando el remedio para los que son judíos en estos días. Y ese remedio es creyendo en Cristo. ¿Amén? Vamos a ver primero que Dios ya habló sobre Jesucristo, la justicia de Dios. Vamos a Jeremías 23. Déjanos su dedo en Romanos 10. Jeremías 23. Jeremías 23 y versículo 5 dice: He aquí que vienen días, dijo Jehová, que despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jesús es el hijo de David, ¿no? El renuevo. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es la justicia de Israel? Debe ser Jesús, Jehová manifestado en la carne, porque están buscando su propia justicia. No tienen justicia sin Dios. ¿Sí ven? Dios es el único que puede dar justicia. Entonces, por eso digo que siendo justo es diferente que haciendo cosas buenas. Que puedes hacer una cosa buena sin Dios, entonces no es justo. Él tiene que darte la justicia si estás haciendo según su palabra. Entonces, básicamente, esto fue profetizado a los judíos. ¿Okay? Y ellos, sabiendo todo eso, como vimos en Romanos 9, rechazaron su Mesías para su religión. ¿Sí ven? Y la verdad, hermanos, que la sombra no es la sustancia, ¿cierto? ¿Okay? La señal, que era su religión, no es la destinación o la ubicación, que es Cristo. ¿Sí ven? Pero los judíos escogieron su templo, escogieron a Moisés, escogieron esas cosas en lugar de Dios manifestado en la carne. Entonces, están en problemas, ¿sí? Es lo mismo hoy en día. ¿Cuántas personas escogen la Iglesia Católica Romana en lugar de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas escogen su culto de cristianismo, entre comillas, en cristiandad más que el Jesucristo de la Biblia? ¿Cuántas personas escogen sus religiones del Oriente en lugar de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas escogen su mente? O si ellos creen en eso, puede ser que su cerebro, porque son agnósticos y ateos, ¿cierto? Escogen a ellos mismos en lugar de Jesucristo. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Vamos a Romanos 10 y versículo 5. Romanos 10 y versículo 5. Vamos a ver versículos 5 hasta 8. La Biblia dice: porque Moisés describe así la justicia que es por la ley. Entonces vea que hay una justicia por la ley. Que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Mas de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
Esto es para traer de lo alto a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. ¿Mas qué dice? Cercana te está la palabra, es a saber, en tu boca y en tu corazón. Y aquí tenemos a Pablo citando muchos versículos en el Antiguo Testamento para explicar todo lo que dijo aquí en Romanos 10, versículos 1 a 4. Entonces él está explicando, ¿sí ven? Por ejemplo, versículo 5, en versículo 5, Pablo está citando Levítico 18. Entonces vamos a ir. Levítico 18 y versículo 5. ¿Cuándo fue que Moisés dijo esto? Levítico 18 y versículo 5 dice: Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces fue dicho. ¿Sí, no? Puede ser que estás pensando en ese momento, pero Manuel, Jehová está diciendo por Moisés que alguien puede vivir si ellos hacen la ley. Eso no es el evangelio. Eso suena como todo lo que está diciendo las religiones de este mundo. Y sí, suena así, pero si no estás leyendo y creyendo la palabra de Dios exactamente como es, vas a pensar así. ¿Qué quiero decir? Romanos 10 y versículo 5 no dice que el hombre que aquellas cosas hiciere vivirá para siempre jamás por ellas. La Biblia no dice eso. La Biblia también no dice será salva por ellas. La Biblia no dice eso tampoco. ¿Sí ven? Viviendo de algo no es lo mismo que recibiendo la vida eterna. Es solamente viviendo. Teniendo bendiciones en esta vida temporal, ¿sí ven? Por siguiendo con Dios en comunión. Eso suena mucho como santificación, ¿no? Lo mismo para nosotros, ¿no? Es lo mismo. Si ve como persona, si estás agregando cosas sin saberlo a la Biblia, vas a pensar en la manera incorrecta. ¿Sí ve? Entonces, Dios dio su ley a Israel después de sacándolo en la Pascua, ¿sí ven? Sacó a ellos. Salvó a ellos de Egipto. Entonces, eso es tipología de siendo salvo. Después de eso, dio su ley para ayudarles a vivir en esta vida. Para mostrar que son diferentes al resto de las naciones que estaban ahí en el mundo. Santificarlos, ¿sí ven? Entonces, si guardan la ley, si están guardando la palabra de Dios, van a vivirlo. Y eso va a ayudarles en su vida temporal. ¿Sí? Es lo mismo hoy en día, cristiano. Puedes ser salvo, pero no tienes que ser discípulo. Siendo discípulo tiene que ver si estás siguiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Es como dijo Jesús en Juan 8. Él habló con personas que ya creyeron en él y dijo que si continúas en mis palabras, ¿sí? Vas a saber la verdad y serás liberado. Eso es lo que hace un discípulo diferente que alguien que solamente es salvo por ahí. Estás guardando la palabra y por eso vives. ¿Sí? Y Dios manifiesta en su vida. La otra cosa es por esa misma confusión que hay muchas personas hoy en día que piensan que si ellos guardan los 10 mandamientos, o a lo menos intentan guardarlos, que pueden ser salvos, porque están confundiendo Levítico 18 y Romanos 15. No puedes guardar los 10 mandamientos, es imposible. Si era capaz, ¿por qué Jesús vino por aquí? ¿Por qué Jesús bajó del cielo para vivir la vida perfecta sin pecado para usted? Porque él sabía que no podía, ¿sí, verdad? No era capaz. Entonces no mientas a sí mismo diciendo que yo estoy intentando guardar los 10 mandamientos, porque ya quebraste uno de esos mandamientos por mintiendo a ti mismo en su corazón. La Biblia dice que es imposible. Si quebras un mandamiento, ya quebraste todos.
según Santiago 2. ¿Ya? Bueno, Romanos 10, versículos 6 y 8. ¿Ya? Aquí Pablo está citando versículos en Deuteronomio 30. Entonces, dejando su dedo en Romanos 10, vamos a Deuteronomio 30, por favor. Deuteronomio 30. Para tener un poco de contexto, Deuteronomio 30 y versículo 1 dice: Y será que cuando te vinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que yo he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te echare. Entonces Jehová está hablando con Israel diciendo, o estaba hablando sobre las bendiciones y maldiciones que puede dar, también diciendo que puede ser que va a echar a ellos entre las gentes, es decir, que van a vivir en diferentes países de las naciones. ¿Sí, ven? Eso refleja hoy en día, ¿no? Hay judíos en todos lugares del mundo. Entonces esto ya pasó. Versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, Jehová está hablando. Versículo 11. Y esa es la parte que fue citada. Porque este mandamiento que yo, Jehová, te mando hoy, no te es encubierto ni está lejos. ¿Sí ven? No es escondido. Dios dijo todo en público. Puede comprar una Biblia, $5 en la tienda. Buscado en internet gratis. No está en el cielo para que digas, ¿quién nos subirá al cielo y tomárnoslo y recitárnoslo para que le cumplamos? Entonces está diciéndoles, vea, no piensas así. Como quién va a ir al cielo por las buenas obras que hacen. ¿Sí, versículo 3. Ni está de la otra parte de la mar, el abismo, en Romanos 10, para que digas, ¿quién nos pasará la mar para que nos lo tome y nos lo recite para que lo cumplamos? ¿Ya? ¿Quién va a bajar? ¿Ya? 14. Porque muy cerca de ti está el negocio, en tu boca y en tu corazón, para que lo hagas. Eso es interesante. Porque ahí dice que vas a hacer la palabra de Dios en esos países, ¿cierto? Pero cuando Pablo lo cita por medio del Espíritu Santo, eso es cambiado para teniendo que ver con fe. Déjame explicar. ¿Okay? Dejamos su dedo en Deuteronomio 30, vamos a Romanos 10. Y ahora vamos a mirar estas dos paréntesis. Acuerda que Jehová estaba hablando, ¿cierto? Aquí el Espíritu Santo está diciéndote quién es la persona que hizo esas cosas. ¿Sí ve? La respuesta a la pregunta. Romanos 10 y versículo 6. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer de lo alto a Cristo. ¿Sí ve? Entonces el Espíritu Santo dice, vea, Cristo es Jehová, es la persona que puede llegar del cielo y bajar. ¿Sí ve? O subir al cielo en este caso, perdón. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Entonces Cristo es la persona que bajó en la mar. Y sabemos que Jesucristo tenía palabras para decirles que ellos deben hacer, ¿sí ven? ¿Y cómo haces esas obras? O esas palabras, perdón. Fe, creyendo en Cristo. Por eso tiene que ver con la palabra de fe. Como dice eso, justicia que es por la fe. Eso es la palabra de fe de la cual Pablo estaba predicando en ese tiempo. ¿Sí, va? Entonces parece que Cristo es la respuesta a esas preguntas.
Y si es el Mesías, nadie más puede hacer eso por medio de sus obras. Los buenos no pueden subir, ¿sí ven? Y los malos, las personas que hacen malas obras, no descienden al abismo por esa razón. Tiene que ver con si ellos escuchan la palabra de Jehová. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. Estás escuchando a Él, estás creyendo en Él. ¿Sí ven? Eso es la conexión. Dios manifestado en la carne es el único que subió y bajó. Y todo eso está en Juan 8. Jesucristo habló de eso también. ¿Sí ven? No, interesantemente, vamos a mirar en Romanos 10. Esta frase aquí comienza con justicia. Justicia. Versículo 6. Más de la justicia que es por la fe, dice así. ¿Sí ven? Hay una justicia por la fe, que no es la justicia que es por la ley, y es diferente. ¿Sí ven? Te da algo diferente, en este caso la vida eterna. Y vea que cuando Jesús habla de esto en Juan 16, vamos a Juan 16, que tiene que ver con Él subiendo y bajando. Sí, Jesús habló de esto en una manera también. Vamos a Juan 16. Es tan raro, ¿no? Y pensarse que todo esto era nuevo. Que Pablo recibió misterios de Dios, revelaciones nuevas, ¿cierto? Él recibió cosas, pero no eran estas cosas básicas de salvación necesariamente. Juan 16. Y versículo 7. Acuerda que fe habla, fe dice. Y sabemos que el Espíritu Santo está hablando de estas cosas, el Espíritu de fe. ¿Sí ven? Jesucristo, el Espíritu Santo, sin medida, encarnado. Dijo, Juan 16 y versículo 7. Empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os les enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y eso es la cosa. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso es la cosa principal. Eso es el problema. No lo que haces, sino si crees en Jesús o no. Eso era el problema de estos judíos, de los judíos hoy en día, y es el problema de la mayoría de los gentiles también. No creen en Jesucristo de ti. No, mira esto. De justicia, justicia que es por la fe. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y si Él se va al Padre, va a subir al cielo. ¿Cierto? Entonces Pablo solamente está diciendo lo que el Espíritu Santo sabe, porque el Consolador testifica eso. ¿Sí ven? Jesucristo es el único que resucitó y ascendió al cielo. En esa manera. ¿Sí ven? Y esta cosa de bajando al abismo, ¿ok? Versículo 11. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Y sabemos que el Señor bajó del cielo, ¿sí ven? Para juzgar de aquí, y Él ganó en Calvario, y también se bajó hasta el infierno, ¿sí? Él se fue ahí al seno de Abraham, hizo cosas, etc., y resucitó, llegó a su cuerpo y ascendió en su cuerpo glorioso al cielo otra vez. Solamente Cristo hizo todo eso. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús estaba ahí, Él sacó, según Revelación 1, Él tiene ya las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. El príncipe de ese mundo, el Dios de ese siglo, no tiene ese poder ya. Él perdió su poder de amor. Está en las manos de Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Sí? Si tienes esa pregunta, no debes mirar a otro hombre aparte del hombre perfecto, Jesús. Y el problema siempre estamos buscando a otros y no a Jesucristo. Entonces, la fe habla. ¿Sí ven? Hoy en día, la fe está diciendo lo mismo.
¿Sí ven? La fe sigue predicando el Evangelio de Cristo, diciendo a personas que necesitan confiar en Cristo, no en el Papa, no en el Buda, no en un imán, no en ninguna de esas personas. Confucio. ¿Sí ven? Cristo, Él es el único que cumplió esas preguntas que tenían los judíos. Jesús. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Si tienes esa fe, vas a saber que Cristo hizo eso y que es cierto. Vamos a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Vea lo que muestra el espíritu de fe adentro de su corazón. Y es por eso que digo que si eres salvo, vas a saberlo de la misma manera que sabes que era vivo la primera vez, en el primer nacimiento. Lo sabes. No puedes fingirlo ni nada, es solamente es. ¿Sí, va? El Espíritu Santo, Él testifica a su Espíritu que eres un hijo de Dios. 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4 y versículo 13. La Biblia dice: teniendo pues el mismo espíritu de fe, tú tienes el espíritu de fe que Jesús tenía. ¿Sí, no? Conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por tanto hablamos. Entonces, si crees aquí, va a salir de su boca y vamos a llegar a esos versículos. ¿Sí, no? Y eso es citado de Salmo 116, para que sepas, 14. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, y nosotros también nos levantará por Jesús, y nos presentará con vosotros. ¿No ves eso? Jesús levantó, ¿sí ve? Él bajó a la misma y levantó. Vea que Él es el Señor Jesús. El Señor descendió del cielo. ¿Sí ve cómo ese espíritu de fe incluye todos esos detalles sobre Jesucristo? La fe responde a la pregunta que todos tienen: ¿cómo es que puedo ir al cielo? Jesús, porque Él es el único que lo hizo. Debes confiar en Él. Debes creer en Jesucristo. Y si eres salvo, tú sabes eso. No hay dudas en eso. Entonces, si cuando encuentras a alguien que dice que yo era cristiano, pero ya soy ateo, ellos nunca tenían el espíritu de fe. Porque no van a hablar contra Jesús. Entonces, solamente no tienes que ir a primera de Juan, nada así. Tú puedes ir aquí y decir: ¿tú crees que Jesucristo resucitó de los muertos? No. Entonces, nunca tenía el espíritu de fe. Estás mintiendo a sí mismo. ¿Sí ven? ¿Cómo puedes decir eso a mí? Lo digo porque la Biblia dice. Y tú estás aquí atacándome diciendo que la Biblia es falso, probando que la Biblia es la verdad cuando lo dices. ¿Sí? No puedes escapar de la Santa Biblia. Y si eras salvo, no vas a estar ahí diciendo que ya eres ateo. Siempre usted era el rey de su corazón. Nadie más, nadie menos. Y ni siquiera era Jesucristo. ¿Sí ven? Bueno, Romanos 10 y versículo 8. Vamos a mirar esa frase que comienza con cercana en versículo 8, que es: cercana te está la palabra, a saber, en tu boca y en tu corazón. ¿Tan cerca como? Okay. Vamos a Isaías 52. Isaías 52. Isaías 52 y versículo 6, perdón, 5, la Biblia dice: y ahora, ¿qué a mí aquí, dice Jehová? Que mi pueblo sea tomado sin por qué, y los que en él se enseñorean le hagan aullar, dice Jehová, y continuamente mi nombre sea blasfemado todo el día. Eso es interesante, ¿no? ¡Ay, Dios!
En inglés, muchos están usando el nombre de Jesús en una manera mala, en muchos lenguajes. Y sabes que hay judíos en las naciones escuchando eso. ¿Sí ven? Tan cerca, ¿sí ven? Escuchan el nombre de Jesús siempre y lo usan de una manera blasfemada. Es por eso que si conoces a Cristo, vas a confesar a Cristo. Es decir, hablar del Señor Jesucristo, usar ese nombre en la manera correcta. Y todos en el mundo saben eso cuando lo dicen. Porque no estás usándolo como una maldicha o algo así. ¿Sí ven? Estás honrando la palabra de Dios. Y por eso lo dice. Dice, no, eres el Señor. ¿Sí ven? Claro que vas a usar su nombre. Él es el único que tiene poder. No, no dices, ¡ay, Buda! No dices eso, ¿sí ven? ¡Ay, Mahoma! ¡Ay, Allah! ¿Cierto? Bueno, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo y aquí estaré presente. Y ellos escuchen el nombre de Dios en estos días siempre. Es Jesucristo. ¿Sí? El nombre de Jehová es Jesús. Cuando Jesús estaba ahí predicando, él dijo que yo soy Jehová. Tienes que creer en mí. Poner su confianza en Jesucristo. ¿Sí? No hay diferencia. Entonces están cerca aquí en su boca. Oh, no. Decimos eso por cultura. Ok, ¿quién afectó la cultura? Porque culturas no solamente existen. Son hechos de personas que son influenciados de algo. ¿Sí ven? Personas que piensan así ignoran revelación como un nivel de ciencia. Y piensan que solamente hay sociedad y la individual. Y ya. No. Tú no tienes que decir eso. Mi cultura. Me estás echando culpa a un concepto y no a ti. Deja de probar la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice en Salmo 139, dice muy claramente que los enemigos de Dios van a blasfemar el nombre de Dios. Y no están ahí blasfemando otro nombre, ¿sí ven? Siempre es Jesús. Y también está cerca, porque todo el mundo está testificando las palabras de Dios. Vamos a Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. Entonces, cristiano, cuando estás creciendo en la fe y sabes más de la Biblia, tú puedes usar básicamente cualquier cosa para predicar el Evangelio. Que todo tiene que ver con Dios. Déjame mostrarte. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. La creación muestra que hay un creador, Romanos 1, ¿sí ven? La conciencia muestra que hay un creador que te dio esa moralidad objetiva. ¿Sí ven? A todos. Esas cosas confiesan a todos, en corazón, boca y afuera también. Muy cerca. Versículo 2. En un día pronuncia palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. En toda la tierra salió su línea, su línea, y al cabo del mundo sus palabras. ¿Cómo es que el día pronuncia tu palabra? Pues el sol sube y baja. El sol de justicia es Jesucristo, ¿sí ven? Cuando Jesucristo murió, ¿sí ven? Y el sol baja, se pone rojo, como la sangre de Cristo en Calvario, y se baja y después el sol resucita cada día, mostrando eso. El sol, tipología de Jesucristo, el sol de justicia. Pero, ¿y qué pasa en la noche? Las constelaciones están ahí para dar una historia sobre el Mesías, y eso es un estudio largo. Esta cosa de el zodiaca, o ¿cómo se dice eso en español? Eso fue después, eso es una perversión de la verdad, porque todas esas constelaciones tienen que ver con Jesucristo, dando la historia sobre el Mesías.
Y eso fue dado a los hombres que estaban aquí desde Adán hasta el diluvio, para mirar y ver y saber. ¿Que sabes qué? Si estaba mirando esas estrellas que hacen una constelación sin esas líneas, no vas a ver nada. ¿Quién dijo a ellos que esto es Tauro y esto es la Virgen, esto es Libra? ¿Quién enseñó eso a los hombres? Bueno, dice aquí, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Tiene que ser Dios, ¿sí ves? Sí, toda la creación está hablando sobre Jesucristo, hermanos. Bueno, Romanos 10 y versículo 8, comenzando en la segunda oración. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Entonces vea que Pablo o cristianos predican esta palabra de fe. Versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, Señor, ¿sí ve? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, subió, ¿sí ve? Serás salvo. ¿Sí ve que el Evangelio incluye la respuesta a las preguntas? 10. Porque en el corazón se crea para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para salud. Entonces, primero, la palabra de fe básicamente es el Evangelio de Cristo, ¿no? Y ese Evangelio es el remedio del rechazo de Israel. Si ellos ponen su fe en Cristo, ya no son parte del grupo de Israel que fue rechazado, no tienen que ser parte de esa generación. Puede ser parte del residuo, dependiendo de su decisión voluntaria de corazón. Tiene nada que ver con siendo elegido. No entiendo calvinismo para nada, hermano, eso es cierto. Tiene que ver con alguien no leyendo la Biblia, leyendo un libro de hombres en lugar de la Biblia. ¿Sí? Entonces, el clave es lo que crees o a quién estás confiando, no en lo que haces. Y eso es el problema de todo el mundo. Ellos piensan que tiene que ver con lo que ellos hacen y no con confiando en Cristo. ¿Sí? Eso es la cosa principal. ¿Crees en Cristo o no? ¿Estás confesando Cristo o estás confesando Cristo y agua? Cristo y agua no es Cristo, ¿sí? No, me gusta Cristo, es un buen maestro, pero también Mahoma era un buen maestro también, el último profeta. No estás confesando Cristo. No crees que eres el Señor, entonces, porque eres un musulmán. ¿Lo siento? Tienes que creer en el Cristo del libro, el Señor Jesús, ¿sí ven? Testigos de Jehová, Señor, el Señor es Dios. Esto es muy simple. Yo no entiendo cómo sigues eso. Es como si fuera que nunca leíste el Evangelio de Juan, para nada. Nunca. Juan dijo que Jesucristo es el Dios eterno, el Dios verdadero y la vida eterna. Pero sigues ahí un ídolo, un Cristo falso en lugar del Señor Jesucristo. ¿Es increíble? Okay. Versículo 9. Responde a las preguntas en versículos 6 y 7, como ya vimos. Versículo 10. ¿Sí? Vas a creer en su corazón, ¿sí? Y eso sale de su boca. Vamos a ver la importancia de eso. Vamos a Juan 2, en el tiempo de Jesucristo, Juan 2. Juan capítulo 2. Y versículo 42, que dice: con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él. Entonces había personas escuchando a Jesús, judíos, y algunos de ellos creyeron en las palabras que dijo, pero ves, mas por causa de los fariseos no le confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es como ese tercer grupo en la parábola de la persona que estaba sembrando simiente, ¿sí, va? Que no había raíz, se choca.
Porque si crees en Jesucristo, vas a confesar a Jesucristo. ¿Sí ven? Como dice, como dice en Lucas 6 y versículo 45, nos vamos a ir ahí. De las abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si Cristo abunde aquí, si Él realmente está en su corazón, está morando ahí, vas a hablar sobre Él. ¿Sí? No vas a blasfemar su nombre, vas a decir que Él es el Señor. Y vas a ver que eso afecta a personas que no conocen a Él a su alrededor. Okay. Eso es automático. Esta cosa que no tienes que confesar nada de los dispensacionalistas, una bobada. Claro que vas a confesar Jesús. Y otros, pero si no puedes hablar, ¿sí ves? Si eres un sordo o algo así, un mudo o algo así, tú puedes confesar en cualquier lenguaje que quieres. Vas a escribir sobre Jesús. Vas a dar señales en lenguaje de señales sobre Jesús. Vas a confesarlo. Vas a dar cuenta a las personas que viven cerca de ti que poniste confianza en el Señor. Tú vas a querer de hacer eso porque Él te salvó. ¿Sí ven? No escucha a esta gente que dice que no necesitas eso, no. Algo va a cambiar en su vida si realmente arrepentiste a Dios, porque vas a reconocer que era alguien malo, que mereces el infierno y Jesús te salvó. Claro que vas a tener alegría y gozo y vas a confesar eso a otros, en una manera u otra. ¿Sí? Con cualquier boca que tienes, esta boca o la boca que sale de su alma y manifiesta en sus manos, no importa. ¿Sí? Los judíos tenían que hacer eso, como vimos en Juan. En Salmo 9, versículo 10, tú puedes leer eso después. Jehová dice que ellos tienen que decir el nombre de Jehová. Eso es Jesús, van a confesar a Jesús, ¿sí ven? Ellos no pueden escapar de eso. Y aquí tenemos un judío, Pablo, confesando ese nombre. ¿Sí ven? Eso mismo hoy en día, con los salvos. Los que realmente son salvos están hablando sobre Jesús. Y cuando escuchan, no me gusta cuando me predicas, todo eso no hace que ellos no hablen de Jesús. ¿Sí? Ellos no dejan de hablar. Porque la palabra de fe habla. Vas a hablar. ¿Sí? Romanos 10, y terminamos aquí. Romanos 10, y vamos a ver versículos 11 hasta 13. Para que sepas, si renaces, una evidencia muy obvia es cuando estás ahí buscando un libro que ni siquiera importaba en toda su vida para leerlo. ¿Sí, no? Los bebés en la fe están buscando su leche. Eso es automático, hermano. No, yo necesito la vida de Dios, de Jesús. ¿Sí? Confesaste el nombre. Romanos 10 y versículo 11. Ahora vamos a ver a Pablo citando versículos otra vez para confirmar lo que él dijo en Romanos 10, versículos 8 hasta 10. Versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en versículo 11, Pablo está citando dos versículos en Isaías. En Isaías 49, versículo 23, la última frase que comienza con y conocerás. Vamos a ir. Isaías 49. Para ver una parte de esto que estamos perdiendo tiempo. Isaías 49 y versículo 23, después del semicolon dice, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que me esperan. ¿Sí, ven? Si estás esperando en Él, si crees en Él, no será avergonzado. El otro, también él está citando Isaías 28 y versículo 16, pero eso termina, tú puedes leer eso después, con apresure.
La definición de apresura está aquí en esos versículos de Deuteronomio 32 y muestra que si eres apresurado vas a ser juzgado de Dios. Pero si estás esperando en Jehová, no será avergonzado en ese juicio. Si no, vas a tener problemas. ¿Okay? Versículos 12 y 13. Vamos a Joel. Joel 2 y terminamos aquí. Joel 2. Joel es un profeta menor. Oseas, Joel, Amos. Joel 2 y versículo 32, la Biblia dice: y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová escapará. Y el contexto es la tribulación, hermanos. ¿Sí ven? Lo que Pablo citó ahí es el mismo que Pedro citó en Actos 2, hablando de invocando el nombre de Dios. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para ser salvo. No, esto es interesante, ¿cierto? Porque ya sabemos, hermanos, por nuestros estudios, y ahora vamos a llegar a la cosa grande, ¿sí ven? Que la palabra salvación tiene más que un significado. ¿Sí ven? Es por esa palabra cualquiera que vimos en Joel 2, que sabemos que refiere a judío o griego, no importa, cualquiera. Cualquiera que invocar el nombre del Señor escapará. Pero escapará fue cambiado del Espíritu Santo, Nuevo Testamento, a será salvo. ¿Sí ven? Porque hay diferentes maneras de ser salvo. Puede ser salvo físicamente para siendo liberado en la tribulación, como dice en Joel. Puede ser salvo espiritualmente por el renacimiento. Y puede ser salvo con su santificación cuando después de conociendo a Dios, ¿sí ven? Después de conociendo a Dios, eres salvo en su vida, en su testimonio. Y también los que son salvos, los que son renacidos, van a invocar el nombre de Dios en su vida, ¿sí? Y ellos serán salvos en el futuro por la glorificación. ¿Sí ve que esa palabra tiene mucho ahí? Y la verdad, hermanos, ¿ya? Si regresas a Romanos 10, se lo preguntas, ¿cuál es el significado doctrinal? Porque obviamente yo estoy predicando espiritualmente la mayoría de esto porque tiene que ver mucho con los perdidos recibiendo a Cristo para renacerse, ¿sí? Pero si regresas a Romanos 10 y lees otra vez, versículo 8 en el principio, esta es la palabra de fe la cual predicamos. Y aquí Pablo está refiriendo a él y otros que son cristianos. Entonces, cristianos ya son salvos, ya son renacidos, ¿sí ven? Pero sabemos, según el resto de Romanos de antes, que estamos esperando la adopción, ¿sí ven? Seremos salvos en el futuro, cuando Dios cambia nuestro cuerpo, ¿sí ven? Pero está hablando de los judíos. Romanos 9 dijo que la adopción era para ellos antes de nosotros. Entonces Pablo está confirmando, vea, si eres un judío y quieres recibir la bendición que tienes de adopción, tienes que creer en Cristo, el base de todas esas promesas que vimos en Romanos 9. Y serás salvo, tanto como yo. ¿Sí? Pues yo creo en Jesucristo, yo confieso a Él en mi boca, en mi vida. ¿Sí? Y por eso invoco el nombre de Jehová en mi vida, yo oro a Él. Eso es lo que significa. Y bueno, vamos a ver más de eso en la próxima clase cuando seguiremos en el contexto de Romanos 10. Porque vas a ver que según versículo 14, no puedes invocar a Dios si no crees en el primero. ¿Sí? Y yo sé, yo no estoy sacando esa calle de Romanos para, ganar un alma. ¿Sí? Eso está bien. Pero tenemos que entender que hay más doctrina ahí. Hay cosas más profundas ahí si estás mirando más palabras en el contexto. Pero sí, no importa, judío, griego, cualquiera.
¿Sí ven? Que confía en Cristo va a ser salvo, va a recibir la justificación, o si ya son justificados, la santificación y la glorificación. Será salvo. Vamos a orar y después pregunta. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el presente de Israel. Ayuda a nosotros leer este capítulo, entender que esto aplica a los gentiles también, a las personas que están cerca de nosotros, porque ellos tienen los mismos problemas. Tenemos que ser fieles a ti, a tu palabra y a ellos, confesando su nombre y su evangelio a todos que no conocen a ti, Señor, para que ellos puedan tener la oportunidad de creer en ti en lugar de ellos mismos y sus obras. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.